un saludo a todas las personas que nos ven en las redes sociales siempre. Que Dios les bendiga. Les pedimos al Señor que prepares su corazón, prepare su mente, pero sobre todo prepare su Biblia. Usted va a recibir el poderoso mensaje del Señor. Ok, por aquí estamos listos. Sí. ¿No se oye? Sí. Una vida plena. Yo quiero vivir una vida plena. Usted también, yo sé que cada uno de ustedes quieren vivir una vida plena. Dios quiere que usted alcance el máximo potencial en su vida. No que usted viva una vida mediocre. Dice, bueno, sí, voy a ir al cielo. Ya el Señor me salvó. Ya voy a ir al cielo. Y entonces, pero no vive la vida plena. No alcanza. No tiene una relación cercana con Dios. No camina de la mano con Dios. Y entonces por eso no puede vivir una vida aquí y ahora plena. El Señor quiere que usted viva una vida plena, una vida bendecida por Él. Así que hoy vamos a hablar de la predicación. El Señor me ha dado este título que se llama Casi Cristiano. Te he visto muchas veces que uno dice, bueno, casi llegué, pero me lo perdí. Casi estoy ahí, yo casi era esto, pero no llegué. Casi cristiano. Si ustedes recuerdan, la semana pasada aprendimos de los 5 propósitos que Dios tiene para su iglesia. ¿Se acuerdan los 5 propósitos de la iglesia? Son los 5 propósitos de esta iglesia. Hoy vamos a aprender de cómo esos propósitos quedan sin poder si no le agregamos el ingrediente o el elemento testimonio. Un testimonio de vida tiene más poder que 1000 palabras. Usted puede hablar muy bonito, usted puede saber mucho de la palabra de Dios, pero si usted no camina como Dios dice, no vive la palabra, usted no tiene poder. Usted no tiene poder, porque el testimonio es el que respalda el poder. Eso me recuerda a la historia, hermanos, de un hombre que por fuera parecía ser un hombre de Dios, pero en su interior era codicioso, era traicionero, era mentiroso y no le importaba lo que sucediera con su familia ni con nadie, con tal de que él saciara sus instintos más bajos. La historia de Acán se encuentra en el libro de Josué, capítulo 7, donde nos habla de este hombre que conocía la ley de Dios. Él conocía los 10 mandamientos, lo que Dios decía en su palabra, pero sin embargo la había tenido en poco. Dice la Biblia que el Señor dio instrucciones al ejército de Israel, a su pueblo, de que la ciudad que ellos iban a conquistar, que era la primera ciudad, Jericó, sería dedicada a él, a Dios específicamente, y nada más que a él. Nada en esa ciudad debería ser tocado para provecho personal. Ellos no podían tocar el oro, ellos no podían tocar la plata, ellos no podían tocar nada, porque el Señor les había dicho, no toquen nada de esa ciudad. Quizá el Señor lo había mandado de esa manera porque Jericó era la primera ciudad que ellos conquistaban en la tierra de Canaán. Y como siempre Dios demanda lo primero en nuestras vidas, que Él sea el número 1 en todo lo que nosotros hacemos. Yo pienso que por eso el Señor les dijo a ellos, para probarlos, no toquen nada de que esta ciudad donde ustedes van a entrar y la van a conquistar. Pero hermanos, lo cierto es que el mandato de Dios era exacto y específico. Todo en Jericó debía ser consagrado a Dios. Cualquiera que robara al Señor sería maldito.
La plata, el oro, los metales preciosos, como estaba diciendo, debían ser puestos en el tesoro del Señor y consagrado a Él. Nada podía llevarse nadie para provecho personal. Pero no obstante, Acán, este hombre perverso y codicioso, deliberadamente desobedeció a Dios, hizo lo que quiso y desobedeció a Dios. Él pensó que Dios no hablaba seriamente y entonces por eso no le dio mucha importancia al mandato del Señor. Él pensaba que él podía pecar y que Dios se la iba a pasar, sin castigo, sin nada. Él pensaba que Dios no me va a ver, no me va a mirar lo que yo estoy haciendo. Y entonces Acán, mientras ellos estaban conquistando la ciudad, él vio un vestido hermoso de Babilonia y vio, dice la palabra, que vio 200 siclos de plata y vio también un lingote de oro. Y dice la palabra de Dios que él lo codició y se lo robó a Dios, porque ya había sido dedicado a Dios. Y él se lo robó a Dios y se lo llevó a su tienda y allí lo escondió, lo enterró dentro de su tienda. Pero nosotros sabemos, hermanos, que los ojos del Señor están viendo en todo lugar lo bueno y lo malo, y que ninguna persona puede escapar, ninguna persona puede pecar y evitar las consecuencias. Acán pensaba que él podía hacer las cosas en secreto. Él pensaba que todo él lo podía hacer en secreto y que Dios no lo iba a ver. Y entonces él robó. Él dijo, no, ya me robé todo, ya estoy aquí, esto lo voy a yo a disfrutar cuando yo quiera, conmigo y con mi familia. Pero hermanos, no lejos de Jericó había una ciudad que se llamaba Ai. Era una ciudad pequeña con pocos habitantes. Y como el pueblo de Dios estaba en el tiempo de la conquista, Dios les había entregado la tierra y ellos estaban en guerra, y ellos tenían que conquistar esa ciudad. Ellos fueron a conquistar esa pequeña ciudad que se veía pequeña, con poca gente. Y como Dios ya les había dado batallas grandes y ellos habían conquistado reinos aún más grandes, ellos fueron en confianza y dijeron, no, estos son pan comido para nosotros, estos son presa fácil para nosotros. Y entonces fueron allí y como dice el dicho, les salió el tiro por la culata. Ustedes saben que la culata de la escopeta, ¿no? En vez de salir el tiro para allá, le salió para acá. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que 36 de ellos fueron asesinados. Pasó una tragedia terrible. Los hombres de Ai huyeron delante del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que huir delante de ellos, porque Ai los destruyó en ese momento. Los avergonzó, los derrotó. Y dice la palabra de Dios que Josué se turbó y dijo, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué ha pasado si nosotros te hemos servido? ¿Qué ha pasado? Y dice la palabra de Dios que Josué se rasgó los vestidos. En aquella época eso era una señal de que algo grave había pasado. Ellos se rasgaban, los israelitas se rasgaban los vestidos y se echaban arena, ceniza en la cabeza y se postraban delante del Señor cuando algo grave había pasado. Y él hizo eso junto con los ancianos, los líderes del pueblo. Y dice la palabra que ellos se postraron delante del arca del Señor. Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos has avergonzado de esta manera? ¿Por qué nos has abandonado? Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, hay pecado en Israel, hay pecado en el pueblo ha pecado. Y Josué dijo, pero ¿cómo puede ser? Estoy parafraseando la palabra. ¿Cómo puede ser esto? Y el Señor, por
una serie de revelaciones. Le reveló a Josué que Acán había robado del tesoro del Señor. Y confrontó a Acán. Y Acán le dijo, confesó su pecado. Él no lo iba a confesar, pero fue porque el Señor lo expuso. Y le dijo, él confesó a Acán y dijo, he pecado. Y Josué le dijo, nos has turbado, nos has avergonzado. Ahora nosotros te turbaremos a ti. Y dice la palabra de Dios que ese día Acán y toda su familia murió porque su familia también lo apoyó y nunca dijo nada absolutamente de lo que había hecho. Y entonces Acán y toda su familia ese día fueron también muertos. ¿Por qué? Porque ellos pecaron contra Dios, porque ellos robaron a Dios. Iglesia, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Muchas personas como Acán piensan que pueden pecar y hacer las cosas que hacen sin ser descubierto. Pero Dios le dará a cada uno, dice la palabra, conforme a sus obras. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Familia, si realmente deseo vivir una vida plena en Dios, debo revisar cómo está mi vida delante de Él. Debo saber si soy verdaderamente un cristiano. Por favor, acompáñenme a descubrir en esta tarde 4 verdades bíblicas que nos ayudarán a saber si somos verdaderos cristianos o no. Cada uno de ustedes ha recibido allí un bosquejo y el bosquejo es para completar. De esa manera no se nos olvida nada de lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Verdad número 1. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. En Él no hay ninguna tiniebla. Hermanos, cuando la Biblia dice que Dios es luz, se refiere a que Él es toda santidad y pureza. Él es toda santidad y pureza, mientras que las tinieblas se refieren a todo pecado y toda maldad. Dios de ninguna manera puede relacionarse con el pecado y la maldad, porque su naturaleza, hermanos, le impide tener comunión con eso. Su naturaleza le impide tener comunión con el pecado. Jesús, que es Dios, en Juan capítulo 12, versículo 46, dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús vino a este mundo lleno de oscuridad para darle luz y vida a los que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Él y se apartan y viven para Él. Jesús mismo declaró, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ahora yo te pregunto, ¿tienes esa luz? ¿Vives en esa luz?
Estás alumbrando con tu vida, con tu testimonio, con tu manera de caminar, con tu manera de vestir, con tu manera de hablar, con tu manera de ser. ¿Estás alumbrando a los demás o te has apagado? Hermanos, un testimonio tiene más poder que 1000 palabras. Necesitamos ser luz en este mundo si queremos realmente impactar. No podemos dejar que nosotros como iglesia nos volvamos sal insípida. Como hay muchos que se han convertido como el mismo mundo y no hay diferencia en ellos, no hay diferencia en el comportamiento, no hay diferencia en la manera de hablar, no se conoce. Esta es la generación que menos conoce la palabra de Dios. Que menos conoce la palabra de Dios. Se conoce todas las cosas de las redes sociales, pero no se conoce la Biblia, no se conoce la palabra. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios a diario. Necesitamos esa palabra si queremos ser la iglesia que impacte en esta sociedad, en esta comunidad. Verdad número 2. Dios te ordena que te apartes del pecado. Es imposible que alguien diga que tiene comunión con Dios si vive un estilo de vida que a Dios no le agrada. Es imposible. Usted puede orar bonito, usted puede dar dinero, usted puede hacer lo que sea, pero si usted vive un estilo de vida que a Dios no le agrada, usted está lejos de Dios. Está lejos. Dios tiene comunión con aquellos que le obedecen, que se apartan de aquello que a Él le desagrada, porque Dios es un Dios santo. El Señor nos dice en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hace poco alguien me escribió por las redes sociales criticándome un video que yo puse. Me criticó, pero bueno, lo que más me llamó la atención, yo ese tipo de comentarios no me pongo en las redes sociales a hablar con nadie, porque yo lo que hago es que predico la palabra de Dios, lo que está ahí. Los que me conocen a mí saben que yo predico lo que está ahí en la palabra de Dios. Y contra eso nadie puede pelear, porque es la palabra de Dios. Pero me llamó mucho la atención que me dijo, como tú ya no pecas, me dijo así. Hermanos, déjenme aclararle ese punto. Y tal vez esa persona vaya a ver este video, tal vez. Déjenme aclarar ese punto. Dios nos manda claramente en las Sagradas Escrituras que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de un estilo de vida pecaminoso. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 17 al 18, dice, por tanto, salgan, él está hablando a su pueblo, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es el Señor hablando. Hermanos y amigos, Dios nos llama a una vida santa porque Él es santo. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Pero en ninguna parte dice que no vamos a pecar más. Nunca yo he dicho eso. Inclusive pecamos todos los días, de alguna manera, pero no vivimos ese estilo de vida.
Porque los que son nacidos de Dios, dice la palabra, no practican el pecado porque la simiente de Dios permanece en ellos y no pueden pecar. Lea conmigo Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Dice que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? El Espíritu Santo que vive en ti, la presencia de Dios. Pero fíjense que dije, no practica el pecado. Es muy diferente que usted practique el pecado. Antes, deliberadamente, cuando usted no tenía al Señor, usted pecaba deliberadamente, no le importaba. Usted hacía lo que sea. Y lo hacía y lo practicaba y se deleitaba en eso, que usted sabe que a Dios no le agrada. Pero cuando usted nació de nuevo, usted le entregó su vida a Cristo y la presencia del Espíritu Santo vino a usted, ya entonces su vida cambió. Porque ya usted no practica el pecado. Usted puede caer por error, pero la naturaleza que Dios ha creado, su corazón Dios lo ha renovado. Entonces un corazón que lucha contra eso. Hay una pelea entre la carne y el espíritu. Y si usted se mantiene en Cristo, y usted se mantiene en las disciplinas espirituales, orando, leyendo la palabra, congregándose, ayunando y buscando de Dios, olvídese que el espíritu siempre va a estar fuerte. Pero si usted se descuida, usted es presa fácil para el enemigo de su alma, el diablo. Y está bien, no va a perder su salvación, pero le va a hacer la vida de cuadritos aquí en la tierra. Usted va a ser un mal testimonio para Dios aquí y para los demás. Así que nosotros ya los que somos nacidos no practicamos. Somos pecadores pero perdonados con la presencia de Dios. El Señor permita que en esta tarde usted se entregue a Cristo y comience a vivir la vida que Dios quiere que viva usted. Y que lo haga de verdad, de todo corazón. Verdad número 3. Dios te ordena que practiques la verdad. Dios te ordena que practiques la verdad. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién es Él? Con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Es lamentable ver a muchos decir que son cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Hermanos, mire, yo estoy aquí parado y les digo lo que les digo porque les amo. Porque yo lo quiero ver a usted en el cielo. ¿Qué cosa tan terrible va a ser de que usted un día despierte creyendo que es cristiano y no lo es? Usted se vaya de este mundo y usted no pueda entrar al cielo, porque la única manera de que usted pueda entrar al cielo es que usted se arrepiente de sus pecados, se aparte de esa vida y ponga su fe en Jesucristo como Salvador, porque la sangre de Jesucristo es lo único que nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios. Es la única manera. El apóstol Juan dijo, en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 4 al 6, él dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. El que dice, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. ¿En quién? En Dios. El que dice que permanece en él, ¿permanece en quién? En Dios. Debe andar como él anduvo.
debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? ¿Cómo anduvo Jesús? En santidad, en honestidad, en integridad, en verdad, amando, hermanos, sirviendo, en otras palabras, haciendo la voluntad del Padre. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? ¿O estás haciendo la voluntad del padre de este mundo? Usted sabe que del príncipe de este mundo. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Cuál voluntad estás haciendo? ¿La voluntad del Padre? Pastor, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad del Padre? Está en su palabra. Ahí está lo que Dios quiere que tú hagas. Y el día del juicio, Dios te va a juzgar por la palabra, por su palabra. No por otra cosa, sino por su palabra. No hay peor desgracia en esta vida que vivir engañándose a sí mismo. Creyendo que soy salvo y que voy a ir al cielo, pero realmente voy camino a la condenación, camino al infierno. Pastor, ¿y cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé eso si soy salvo o si no lo soy, o si no soy salvo? Si usted dice que es cristiano y vive en pecado y no le duele pecar, usted no es cristiano. Soy sincero. Si usted dice que es cristiano, que es un hijo, que es una hija de Dios, pero usted vive un estilo de vida que es desagradable a Dios, entonces usted no es cristiano todavía, pero puede serlo hoy. Dios le puede dar la oportunidad hoy. Si usted se arrepiente y abraza la cruz, se entrega al Señor de todo corazón. Porque el cristiano verdadero le duele pecar. No es que no peca, como me dijo ese en las redes sociales, no es que no peca, no es que ya tú no pecas. Yo le digo, no, yo sí peco, pero a mí me duele pecar. Y mientras más me acerco a Dios, menos quiero pecar. Más me quiero apartar de eso, más quiero vivir para Él, más me quiero consagrar a Él, más quiero estar con Él, más quiero leer la Biblia. Y cuando se me sale algo que no es de Él, me duele. Porque el Espíritu que vive en mí y que vive en ti si eres cristiano, se entristece. Hay mucha gente que piensa, hermanos, que son cristianos, pero no lo son. La religión no salva a nadie. No importa que usted sea, no, que yo soy de esto, que yo llevo 40 años, que nací ahí, no importa donde usted haya nacido. Lo importante es donde usted haya nacido de nuevo, donde usted le haya entregado su corazón a Cristo. Ahí es lo importante. El Señor le dijo a Nicodemo, un principal entre los judíos, Juan capítulo 3. Dice la palabra que fue a ver al Señor de noche, porque él le llamaba la atención los milagros que el Señor hacía, todo el ministerio del Señor Jesucristo le llamaba la atención a este hombre. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal entre los judíos. Él le enseñaba a la gente del pueblo, le enseñaba la palabra de Dios y todo eso, pero no era salvo. Él creía que era salvo, pero no lo era. Porque el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo, cuando lo vio. Nicodemo le dijo, Señor, nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios contigo. Y el Señor lo miró y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse eso, Señor? Le preguntó. Porque fue humilde. El orgullo no lo apartó, como aparta muchos hoy en día el orgullo. ¿Cómo puede hacerse eso? El Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario
nacer de nuevo. Él necesitaba un arrepentimiento genuino. Él necesitaba que Dios transformase su corazón y transformara su vida. Como todos nosotros lo necesitamos. Que Dios cambie nuestras vidas totalmente. ¿Cómo sé yo que realmente yo soy cristiano? Es que me duele pecar. Cuando veo algo que a Dios no le agrada, me duele, lo cambio. Cuando voy a entrar a un sitio que a Dios no le agrada, no entro ahí. Y si entro, me empiezo a sentir mal y tengo que irme. Porque me parezco a Dios cada vez más. Y ese es el cometido del Señor. Ese es el objetivo del Señor, que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Verdad número 4. Dios no puede ser burlado. Hermanos, se pudiera decir, hablando de la historia de Acán, que hablamos al principio, si ustedes recuerdan, que si él hubiese vivido en este tiempo, en nuestro tiempo, ahora, él sería un casi cristiano. Casi cristiano. ¿Por qué? Porque él estaba entre el pueblo de Dios, él participaba en el pueblo de Dios, tal vez daba dinero, tal vez ayudaba, tal vez hacía muchas cosas, pero su corazón no era recto. Escondido él hacía las cosas que a Dios no le agradaban. Y él creía que Dios no se estaba dando cuenta de eso. Dios te ve en lo secreto. La Biblia dice que los ojos del Señor recorren la tierra y Él ve todo. Y este hombre, que él pensaba, dijo, yo estoy aquí en el pueblo de Dios, ya estoy salvo, ya estoy todo. No. Llegó el momento en que Dios le pasó el juicio. Como hay algunas personas que juegan a ser cristianos. Pero llegará el momento en que Dios les pasará también a ellos el juicio. Porque Dios es amor, pero también Dios es justicia. Su naturaleza es que Él es justo. Hoy en día hay muchas iglesias, ¿verdad? Y en todas partes del mundo hablando, donde hay muchos casi cristianos. Y se autoengañan, hermanos. Eso es un autoengaño. Porque en realidad van camino a la condenación eterna. Casi cristiano, eso no existe. Es que yo casi soy cristiano. No, eso no existe. O eres o no eres, pero con Dios no hay medias, no hay casi. Eso de casi no existe. Amigo o amiga que me escucha, el reloj avanza y no hay tiempo para jugar a ser el casi cristiano. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Vendrá el día en que aquello malo que haces, y sé que el Señor le está hablando a alguien, vendrá el día que aquello malo que haces en secreto, que solamente tú y Dios lo saben, saldrá a la luz. Y en ese día serás juzgado y lamentarás y te arrepentirás de todas tus maldades. Pero ¿sabes qué? Ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo porque será demasiado tarde para ti. Será demasiado tarde. Dios te mira en lo más íntimo y en lo más secreto donde tú estás y conoce tu corazón. Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que todos nosotros
Debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros sea recompensado por los hechos estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Hay un dicho muy popular que dice que mientras hay vida, hay esperanza, hay oportunidad. La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. Mientras hay vida, hay esperanza. No importa quién usted sea. Si ha venido aquí por primera vez, es una cita divina. Usted no vino porque quiso. Todos nosotros como seres humanos rechazamos a Dios. Eso desde la caída, desde Génesis, desde la caída nosotros desechamos a Dios. Nos construimos un Dios imaginario en nuestras mentes, pero no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que hizo los cielos y la tierra, no es el Dios que es el creador de todos y de todo. Nos construimos ese Dios aquí en la cabeza, pero en realidad nosotros andamos a espaldas de Dios. Y Dios quiere que tú arregles las cuentas con Él hoy. Dios te está dando una oportunidad. Así que ven a Jesús. No juegues más a ser el casi cristiano. Casi cristiano, eso no existe. O eres o no eres. Yo te invito hoy a que vengas a Cristo. Lo único que contará en el día que te toque partir de este mundo, porque déjame decirte que ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Y lo único que va a contar es si te arrepentiste de tus pecados y pusiste la fe en Cristo para salvación de tu alma. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Pídele al Señor que te salve allí mismo donde tú estás. Que cambie tu vida. Que te comprometas con Él de todo corazón hoy. Porque no se sabe lo que va a pasar después que usted se vaya de aquí hoy. Y se lo estoy diciendo con todo el amor, con todo el cariño. Porque Dios da oportunidades, pero después que usted cierre sus ojitos aquí, no habrá más oportunidad. No existe el purgatorio, eso es una mentira. Eso no está en la Biblia. El purgatorio no existe, hermano. El pecado se confiesa aquí y ahora. Allí donde usted está, nosotros no hacemos llamados ni hacemos nada de eso. Eso es entre usted y Dios. Pídale al Señor allí donde usted está. Porque no ha venido aquí por casualidad, usted ha venido aquí porque Dios lo trajo, porque le está dando una oportunidad. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, es Dios acercándose a usted para darle una oportunidad de vida. Agárrate ahora antes que sea demasiado tarde. Ven a Jesús, ahora o tal vez puede ser nunca. Todo esto va a pasar, lo material va a pasar. Pero lo que tú hagas hoy, la decisión que tomes aquí hoy, será eterno. Te va a servir para lo eterno. Arregla tu vida ahora con Dios, que tienes oportunidad. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Se ha predicado tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que haya caído en tierra fértil, que tú la hagas crecer, que tú produzcas, Señor, el querer como el hacer de tu buena voluntad, porque sabemos que en nosotros, Padre, no mora el bien. Si tenemos algún bien es porque tú nos los has dado. Pedimos en este momento, Señor, que tú salves a aquellas almas que se están arrepintiendo de todo corazón y que ellos se comprometan contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos que están, Señor amado, fríos, que saben que tú los has salvado, que saben que son tus hijos, pero no están comprometidos contigo de todo corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que los ayudes,
que los levantes, que los bendigas. En el poderoso nombre de Jesucristo. Y toda la iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No juegue con Dios, no juegue con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son muy serias, muy serias. Yo he visto tantas cosas, de verdad. Ustedes saben que como pastor, pues nosotros enterramos personas, casamos personas, vamos y vemos a las personas en su sufrimiento, escuchamos muchas cosas. Y la verdad le digo que todo lo que nosotros estamos viviendo aquí es temporal. Hay gente que ha puesto la fe en las riquezas, hay gente que ha puesto la fe en tantas cosas vanas de este mundo que son pasajeras. Nos pudimos dar cuenta en medio de la pandemia cuántas vidas se fueron, cuánta gente perdió todo, ahorros, perdieron casas, perdieron tantas cosas. Muchas personas hasta se suicidan porque perdieron dinero, perdieron todo. Pero el que está firme en Cristo tiene una herencia eterna. Por eso el Señor dijo, voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El cristiano verdadero tiene una esperanza eterna. Y yo espero en Dios que algunos de ustedes que todavía no han hecho un compromiso con Dios real, lo hayan hecho hoy y se conviertan en parte de la familia de Dios. Recuerde una cosa y nos vamos. La religión no salva a nadie. Cristo, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. No es la religión, es Cristo. Dios les bendiga esta tarde. Sean bendecidos. El amor del Señor, la paz del Señor vaya con ustedes. Si puede quedarse un rato más a compartir con nosotros, puede pasar allá al anexo y ahí estaremos compartiendo con ustedes. Dios les bendiga, la paz del Señor con todos. Amén.